En los vastos y áridos territorios de Canaán, donde el viento susurraba entre colinas y desiertos, vivía un hombre cuya fe resonaba como un eco eterno en los cielos. Este hombre era Abraham, conocido no solo por su riqueza y ganado, sino por su inquebrantable devoción a Dios. Años atrás, en medio de un encuentro divino, Dios le había dado una promesa asombrosa: haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Sin embargo, a pesar de sus riquezas, Abraham y su esposa Sara, quien había pasado la flor de la juventud, carecían de lo que más anhelaban: un hijo. Los años habían pasado, y cada vez que el sol se ocultaba tras las colinas, Abraham miraba el cielo estrellado, recordando la promesa divina. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia, le había dicho Dios. Pero los años de espera pesaban en sus corazones como una piedra que no podía moverse. Sara, en su dolor por no poder dar un hijo a Abraham, había propuesto que tomara a su sierva Agar para tener un hijo a través de ella. Así nació Ismael, pero Dios aún tenía un plan diferente, uno que parecía imposible. ¿Cómo podré yo, siendo tan anciana, dar a luz un hijo?, se preguntaba Sara. Y fue entonces cuando, en una visita celestial, 3 misteriosos hombres visitaron a Abraham junto a los encinares de Mamre. Allí, uno de ellos, el mismo Dios en forma humana, declaró: Sara, tu mujer, te dará un hijo. Al escuchar esto, Sara rió, pero no era una risa de alegría, sino de incredulidad. ¿Acaso algo es imposible para Dios?, respondió el Señor. Y entonces sucedió lo impensable. A la edad de 90 años, Sara concibió y dio a luz un hijo, justo como Dios le había prometido. Lo llamaron Isaac, que significa risa, pues su nacimiento trajo consigo no solo la risa de Sara, sino también la manifestación del poder de Dios sobre lo imposible. Isaac creció en el hogar de su padre, rodeado por los pastores y servidores que cuidaban los rebaños de Abraham, en una atmósfera donde la fe y la obediencia a Dios se respiraban en cada rincón. Desde niño, Isaac aprendió de su padre las historias de cómo Dios lo había llamado de Ur de los Caldeos y de las innumerables veces que Dios había cumplido sus promesas. En las frescas noches de Canaán, bajo el brillante firmamento, Abraham contaba a su hijo cómo Dios le había prometido una descendencia tan numerosa como las estrellas. Sin embargo, la vida en la casa de Abraham no estuvo exenta de tensiones. Ismael, el hijo que Abraham había tenido con Agar, la sierva egipcia, se convirtió en una fuente de conflicto. Durante una fiesta celebrada en honor al destete de Isaac, Sara observó cómo Ismael se burlaba de su pequeño hijo. Angustiada por el futuro de Isaac, Sara fue categórica al pedir a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Esta petición desgarró el corazón de Abraham, pues Ismael también era su hijo. Sin embargo, Dios le habló con ternura, diciéndole que obedeciera a Sara, ya que el pacto de la promesa se cumpliría a través de Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y así, Agar e Ismael fueron enviados lejos, mientras Isaac crecía como el heredero de las promesas divinas. Un día, cuando Isaac era aún un joven, Dios decidió poner a prueba la fe de Abraham de una manera que estremecería la fibra más profunda de su ser. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La orden era clara, devastadora, y aparentemente contraria a todo lo que Dios había prometido. Isaac era el hijo de la promesa, y a través de él vendría la descendencia que poblaría naciones. ¿Cómo podría Dios pedirle a Abraham que sacrificara a su único hijo? Con el corazón lleno de pesar, pero una fe implacable, Abraham obedeció. Tomó a Isaac, 2 de sus siervos, y la leña para el sacrificio, y emprendieron el camino hacia el monte Moría. Durante 3 días, caminaron en silencio, hasta que Isaac, intrigado por la ausencia de un animal para el sacrificio, le preguntó: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham, aunque enigmática, estaba cargada de una fe inquebrantable. «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Al llegar al lugar designado por Dios, Abraham construyó un altar, ató a su amado hijo y lo colocó sobre la leña. El corazón de Abraham debía latir con furia,
Cada golpe del martillo en el altar debía resonar en su alma. Levantó el cuchillo, dispuesto a obedecer hasta las últimas consecuencias. En ese preciso instante, un ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios». Mirando a su alrededor, Abraham vio un carnero atrapado en un matorral. Ese fue el cordero que Dios había provisto, y fue ofrecido en lugar de Isaac. Allí, en el monte Moría, Abraham llamó a ese lugar Jehová Jireh, que significa «El Señor proveerá», una verdad que resonaría por generaciones. Desde aquel día en el monte Moría, Isaac vivió sabiendo que su vida estaba tejida por el plan divino de Dios, quien lo había preservado para un propósito más grande. La prueba en la que su padre Abraham casi lo sacrificó marcó un antes y un después, no solo en su familia, sino en la historia de todo un pueblo. Cada vez que Isaac miraba hacia el futuro, sabía que él era parte de algo que trascendía su existencia individual. Él era el heredero de la promesa eterna que Dios había hecho a Abraham. Todo lo que venía ahora estaba impregnado del pacto que Dios había sellado no solo con Abraham, sino también con él, en el momento en que Dios le permitió vivir. Al regresar del monte, la vida no volvió a ser la misma. El silencio entre Abraham e Isaac probablemente estaba cargado de una comprensión mutua de la grandeza de lo que acababan de experimentar. Isaac no había sido simplemente salvado de la muerte física. Él había sido confirmado como el hijo de la promesa divina, el eslabón crucial en la línea que llevaría al nacimiento de una gran nación, un pueblo apartado para Dios. Pasaron los años, y cuando Sara, la madre de Isaac, murió, Abraham sabía que necesitaba asegurar la continuidad de la promesa divina. Con gran sabiduría y previsión, Abraham no quiso que Isaac tomara por esposa a una mujer de entre los cananeos, quienes no seguían el mismo Dios. De modo que Abraham llamó a su siervo de confianza y le hizo jurar que viajaría a su tierra natal para buscar una esposa adecuada para Isaac entre su parentela. El siervo, confiando plenamente en Dios, partió en una larga travesía hasta Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Allí, en un pozo, oró pidiendo una señal clara de Dios. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en una respuesta milagrosa a su oración, apareció Rebeca, quien no solo cumplió la señal, sino que también mostró ser una mujer de gran carácter y hospitalidad. Cuando el siervo de Abraham le explicó todo lo sucedido, la familia de Rebeca no tuvo dudas de que era la voluntad de Dios que ella partiera para ser la esposa de Isaac. Rebeca, llena de fe y valentía, aceptó el llamado sin dudar, sabiendo que estaba uniendo su destino a una promesa mucho mayor que ella misma. Así, regresó con el siervo, y cuando Isaac la vio por primera vez, la amó. La Biblia menciona cómo Rebeca fue un consuelo para Isaac tras la muerte de su madre, Sara, y juntos comenzaron una nueva vida. Isaac y Rebeca formaron un hogar en la tierra de Canaán, pero su vida juntos no estuvo exenta de dificultades. Al igual que su madre Sara, Rebeca era estéril, y durante 20 largos años no pudieron tener hijos. Para Isaac, este tiempo de espera debió haber sido una prueba de fe, similar a la que su padre había enfrentado años atrás. Sin embargo, Isaac no se rindió. Con una fe madura y constante, se postró ante Dios y oró con fervor, intercediendo por su esposa. La Escritura nos dice que Isaac oró al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril, y Jehová lo escuchó. Dios escuchó la oración de Isaac, y Rebeca concibió. No solo sería madre, sino que llevaría en su vientre a 2 naciones. Desde el principio, los gemelos luchaban dentro de su vientre, un presagio de las tensiones que surgirían más tarde entre ellos. Rebeca, confundida por la agitación en su cuerpo, consultó a Dios, quien le reveló una profecía clave. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Rebeca dio a luz a gemelos, Esaú y Jacob, 2 hijos que no solo serían motivo de gran alegría, sino también de profundas divisiones. Esaú, el primogénito, nació cubierto de un vello rojizo, y Jacob, el segundo, salió agarrando el talón de su hermano, como si ya desde el vientre estuviera luchando por su lugar en la promesa divina. Isaac
según la costumbre, tenía una inclinación natural hacia Esaú, pues era su primogénito, el fuerte cazador que traía alimento a la familia. Sin embargo, Dios ya había decidido que sería Jacob, el menor, quien continuaría con el linaje de la promesa. Isaac vivió muchos años más, y aunque en sus últimos días sufrió los dolores de la vejez y la ceguera, sabía que había sido parte de un propósito mucho mayor que cualquier error humano. La promesa de Dios no dependía de la perfección de sus descendientes, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Cuando finalmente murió, Isaac fue sepultado por sus dos hijos, Jacob y Esaú, quienes se reconciliaron para honrar la memoria de su padre. La historia de Isaac nos enseña que los planes de Dios son inquebrantables. Aunque Isaac era un hombre de fe, su vida estuvo marcada por pruebas, engaños y divisiones familiares. Sin embargo, a lo largo de todo, Dios permaneció fiel a su promesa. Isaac también es un ejemplo de cómo la paciencia, la fe y la obediencia a Dios, incluso en tiempos de incertidumbre, pueden llevar al cumplimiento de las promesas divinas. Él fue el hijo de la promesa, el vínculo entre Abraham y la gran nación que Dios había prometido. A través de Isaac, aprendemos que Dios no solo provee, sino que guía cada aspecto de nuestras vidas hacia el propósito eterno que Él ha trazado desde el principio. La noche era oscura y el aire estaba cargado de misterio. En el vado de Jaboc, mientras esperaba con ansiedad el inminente encuentro con mi hermano Esaú, un hombre misterioso apareció de repente y comenzamos a luchar. La intensidad de la batalla aumentaba con cada minuto, y aunque no sabía quién era, sentía que mi vida y mi destino estaban en juego. Mientras luchábamos hasta el amanecer, me di cuenta de que este no era un combate ordinario. De repente, me hirió en la cadera, y algo sorprendente ocurrió, cambiando mi vida para siempre. Mi nombre es Jacob, y esta es mi historia. Todo comenzó cuando era niño, en la casa de mi padre Isaac y mi madre Rebeca. Fui el segundo de dos hijos, naciendo justo después de mi hermano gemelo Esaú. Aunque nacimos el mismo día, nuestras diferencias eran claras desde el principio. Esaú, cubierto de un espeso manto de vello rojo, salió primero del vientre de nuestra madre, ganando así el derecho de primogenitura. Yo, aferrado al talón de mi hermano, llegué al mundo inmediatamente después, como si desde ese momento estuviera luchando por mi lugar en la familia. Esaú era fuerte, un cazador hábil y el favorito de mi padre. Su piel curtida por el sol y su espíritu indomable lo hacían el hijo ideal para Isaac, quien veía en él a un digno sucesor. Yo, en cambio, era más tranquilo, prefiriendo quedarme en casa y ayudar a mi madre. Mi vida transcurría en el campamento, aprendiendo las artes domésticas, el manejo del ganado y los negocios de la familia. Mi madre, Rebeca, siempre decía que yo tenía una mente aguda y un corazón sensible. Encontré consuelo en las tareas cotidianas y en la conversación con mi madre, quien veía en mí cualidades que otros pasaban por alto. Mientras Esaú se aventuraba en el campo, yo pasaba horas meditando, pensando en el significado de la vida y en las historias que mi madre me contaba sobre nuestro abuelo Abraham y la promesa de Dios. Desde joven, supe que Dios tenía un plan especial para mí. Mi madre me contó que, antes de nacer, el Señor le dijo que en su vientre había dos naciones y que el mayor serviría al menor. Esta profecía siempre estuvo en mi mente, alimentando mis ambiciones y decisiones. Aunque respetaba a mi hermano, no podía evitar pensar que el destino me reservaba algo grande, algo que cambiaría el curso de nuestra familia. Rebeca me recordaba constantemente esa promesa, y sus palabras se grababan en mi corazón como un sello indeleble. La vida en casa no siempre fue fácil. Esaú y yo teníamos personalidades muy diferentes, y aunque éramos hermanos, había una rivalidad latente entre nosotros. Esaú disfrutaba de la vida al aire libre y la caza, mientras que yo prefería la vida más tranquila y contemplativa. Estas diferencias no solo nos separaban a nosotros, sino que también influenciaban las dinámicas familiares. Mi padre, Isaac, prefería a Esaú por su destreza en la caza, mientras que mi madre, Rebeca, me favorecía a mí, viendo en mí el cumplimiento de la promesa de Dios. A menudo, Esaú regresaba al campamento victorioso, con presas colgando de sus hombros y una sonrisa de satisfacción en su rostro. Mi padre lo recibía con orgullo, disfrutando de las historias de sus cacerías
y los manjares que preparaban juntos. Yo observaba desde la distancia, sintiendo una mezcla de admiración y envidia. Sabía que nunca podría competir con Esaú en fuerza o habilidades de caza, pero tenía la certeza de que mi destino no se definiría por esas cualidades. Un día, Esaú volvió del campo exhausto y hambriento. Había estado cazando sin éxito y su rostro reflejaba el cansancio y la frustración de una jornada infructuosa. Aproveché su debilidad y le propuse un trato. Le daría un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Era una propuesta arriesgada, pero estaba dispuesto a jugar todas mis cartas. Esaú, en su hambre y desprecio por su derecho de nacimiento, aceptó sin pensarlo 2 veces. «¿De qué me sirve la primogenitura si estoy a punto de morir de hambre?», dijo mientras extendía la mano para tomar el cuenco de lentejas. Este intercambio de lentejas por la primogenitura fue el primer paso en mi camino hacia el destino que Dios había planeado para mí. Mientras Esaú devoraba el guiso, sentí una mezcla de triunfo y culpa. Sabía que había tomado ventaja de su debilidad, pero también sentía que estaba actuando de acuerdo con el plan divino. Esaú, por su parte, comió rápidamente y luego se levantó y se fue, sin darse cuenta del alcance de su decisión. Aquella noche, mientras el campamento se sumía en el silencio, reflexioné sobre lo que había hecho. El derecho de primogenitura no era solo un título, implicaba la bendición de mi padre, la herencia de nuestras propiedades y, lo más importante, la promesa de Dios a Abraham e Isaac. Había dado un paso crucial, pero sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos y decisiones difíciles. La vida nunca volvería a ser la misma, y aunque no podía prever todo lo que me esperaba, estaba decidido a seguir adelante, confiando en la promesa de Dios y en mi capacidad para enfrentar cualquier obstáculo. A partir de ese momento, mi vida comenzó a tomar un rumbo diferente. Cada acción y decisión que tomé estuvo influenciada por esa promesa divina y por la visión de un futuro en el que yo sería el heredero de la bendición de Dios. La rivalidad con Esaú se intensificó y las tensiones en nuestra familia crecieron. Pero a pesar de todo, continué adelante, siempre recordando las palabras de mi madre y la visión de la escalera celestial que había visto en Betel. La bendición de mi padre era algo que anhelaba profundamente. Sabía que, según la tradición, Esaú debía recibirla por ser el primogénito, pero también sabía que Dios había prometido que el mayor serviría al menor. Esta promesa divina era una luz constante en mi mente, guiando mis decisiones y fortaleciendo mi determinación. Mi madre, Rebeca, compartía esta visión y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para que se cumpliera. Fue ella quien ideó el plan para que yo recibiera la bendición de mi padre. Isaac, mi padre, ya era anciano y su vista se había deteriorado considerablemente. Sabía que el momento de dar su bendición final estaba cerca y llamó a Esaú, su hijo favorito, para que cazara y le preparara un guiso sabroso. Mientras Esaú se adentraba en el campo, mi madre rápidamente me llamó y me explicó su plan. «Ve al rebaño y tráeme 2 de los mejores cabritos. Prepararé un guiso como a tu padre le gusta, y tú se lo llevarás para que te bendiga en lugar de a Esaú», me dijo con urgencia en su voz. Lleno de nerviosismo, pero también de una determinación férrea, obedecí. Mi madre cocinó el guiso, y luego tomó las pieles de los cabritos para cubrir mis manos y el cuello, para que pareciera tan velludo como Esaú. También me hizo poner las ropas de mi hermano, para que el olor del campo impregnara mi cuerpo. Con el guiso en las manos y el corazón latiendo rápidamente, me acerqué a mi padre. «Soy Esaú, tu primogénito», le dije con voz temblorosa. Isaac, aunque desconfiado al principio, me pidió que me acercara. Me tocó las manos y el cuello, y al sentir la piel velluda de los cabritos, se convenció de que era Esaú. «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú», murmuró para sí mismo. Sin darse cuenta del engaño, procedió a bendecirme. «Que Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, e inclínense a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren», pronunció mi padre, confiriéndome una bendición que cambiaría el curso de nuestras vidas.
La ira de Esaú cuando descubrió el engaño fue inmensa. Su grito de furia resonó en toda la casa, y el miedo me invadió. «¿No me has reservado ninguna bendición?», clamaba, y mi corazón se rompía al escuchar su desesperación. Isaac le dio una bendición secundaria, pero la herida de Esaú no sanaría fácilmente. Esaú juró vengarse y matar a su hermano. Temiendo por mi vida, mi madre me aconsejó huir a la casa de su hermano Labán en Harán. Partí de inmediato, dejando atrás a mi familia y todo lo que conocía. En el camino, agotado y lleno de incertidumbre, me detuve en un lugar para pasar la noche. Con una piedra como almohada, me dormí y tuve una visión en Betel. Vi una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En lo alto de la escalera, el Señor se me apareció y dijo: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. En ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Este sueño me llenó de esperanza y fortaleza para el viaje que tenía por delante. Me levanté de aquel lugar con una renovada confianza en la promesa de Dios. Marqué el lugar como sagrado, llamándolo Betel, y prometí que si Dios me protegía en mi viaje y me traía de vuelta en paz, Él sería mi Dios. Al llegar a Harán, conocí a mi tío Labán, y me enamoré de su hija menor, Raquel. Su belleza me cautivó desde el primer momento, y su dulzura conquistó mi corazón. Sin dudarlo, ofrecí trabajar 7 años para poder casarme con ella. Los 7 años pasaron rápidamente, pues mi amor por Raquel era tan grande que el tiempo volaba cuando pensaba en ella. Finalmente, llegó el día de la boda. Pero Labán, conocido por su astucia, me engañó. Durante la ceremonia, cuando el velo cubría a la novia, no me di cuenta del cambio hasta la mañana siguiente. En lugar de Raquel, descubrí a Lea, su hermana mayor. Mi corazón se rompió de nuevo. Enfrenté a Labán, y él, con una sonrisa astuta, me explicó que en su tierra no era costumbre casar a la menor antes que a la mayor. Sin otra opción, acordé trabajar otros 7 años por Raquel. Y así lo hice. Durante este tiempo, Dios me bendijo con muchos hijos a través de Lea, Raquel y sus siervas, Bila y Zilpa. Mi familia creció y prosperó, pero mi relación con Labán se volvió cada vez más tensa. Las rivalidades entre Lea y Raquel, la envidia y las intrigas, marcaron nuestras vidas cotidianas. A pesar de todo, Dios estaba conmigo, y su promesa se cumplía a medida que mi familia se multiplicaba y mis riquezas aumentaban. Labán, viendo cómo Dios me prosperaba, intentó engañarme varias veces para quedarse con lo mejor del ganado. Sin embargo, Dios me dio sabiduría, y a través de sueños y visiones, me mostró cómo asegurarme de que el rebaño más fuerte y numeroso fuera mío. Finalmente, después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes, y partí sin decírselo a Labán. Cuando él se enteró de nuestra partida, nos persiguió, pero Dios intervino y nos protegió. Finalmente, hicimos un pacto y nos separamos en paz. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí: «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo: «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. A pesar de los desafíos y pruebas,
Su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. Después de 20 años de servicio, Dios me habló y me dijo que era hora de regresar a la tierra de mis padres. Fue una revelación que llenó mi corazón de esperanza y temor a la vez. La vida en Harán había sido dura, marcada por engaños y luchas, pero también por bendiciones y crecimiento. Había acumulado riquezas y mi familia había crecido considerablemente. Reuní a mi familia y a todos nuestros bienes y partí sin decírselo a Labán. Sabía que Labán no dejaría irnos fácilmente. Había visto cómo mis bendiciones también le habían beneficiado y sospechaba que intentaría detenernos, o al menos reclamarnos parte de nuestras pertenencias. Así que nos marchamos en silencio, en la oscuridad de la noche, esperando ganar ventaja antes de que él pudiera darse cuenta de nuestra partida. Durante 3 días viajamos sin descanso, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros y Harán. Cuando Labán se enteró de nuestra partida, su furia fue inmediata. Reunió a sus hombres y nos persiguió durante 7 días, hasta alcanzarnos en los montes de Galaad. Su llegada fue intimidante. Se presentó con una gran comitiva, su rostro torcido por la ira y la traición que sentía. Pero Dios intervino. La noche anterior, Dios le habló a Labán en un sueño, y le advirtió que no me dijera nada ni bueno ni malo. Cuando Labán finalmente me alcanzó, su actitud fue menos agresiva de lo que esperaba, aunque aún estaba evidentemente molesto. «¿Qué has hecho, Jacob?», me preguntó. «Me has engañado llevándote a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste? Si me lo hubieras dicho, te habría despedido con festejos, con cantos y música de tamboril y arpa, y ni siquiera me dejaste besar a mis nietos y a mis hijas. Has actuado neciamente». Su reproche me hirió, pero sabía que tenía que defender mi decisión. «Tenía miedo», le respondí. «Pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza». Luego, buscando una solución pacífica, continué. «En cuanto a tus dioses, con quien los encuentres, no vivirá. Revisa delante de nuestros hermanos lo que yo tengo, y llévatelo». No sabía que Raquel había tomado los ídolos de su padre. Labán buscó en todas nuestras tiendas, comenzando por las de Lea y las de las siervas, y finalmente llegó a la tienda de Raquel. Raquel, astuta, había escondido los ídolos en la albarda del camello, y se había sentado sobre ellos. «No te enojes, mi señor, por no poder levantarme ante ti, porque estoy con el periodo de las mujeres», dijo. Labán, desconcertado, no encontró nada. Después de esto, hablé con más firmeza. «Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtado de día y de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor, y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tus ovejas, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, y el temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me habrías enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche». Las palabras resonaron en el aire, y una sensación de verdad ineludible se estableció entre nosotros. Finalmente, Labán propuso un pacto de paz. Levantamos un montón de piedras como testimonio, y Labán llamó al lugar Jegar Sahaduta, mientras que yo lo llamé Galed. «Que el Señor vigile entre tú y yo, cuando estemos ausentes el uno del otro», dijo Labán. Así, después de compartir una comida ritual, nos separamos en paz, y Labán regresó a su hogar. Mientras me acercaba a la tierra de Canaán, el miedo a encontrarme con Esaú crecía en mi corazón. La herida de nuestro pasado no había sanado, y me preguntaba si aún guardaba rencor por la bendición robada. Sabía que necesitaba prepararme para cualquier resultado. Envié mensajeros con regalos a mi hermano, esperando apaciguar su ira. Los mensajeros regresaron con noticias inquietantes. Esaú venía a nuestro encuentro con 400 hombres. El pánico se apoderó de mí. Dividí a mi familia y a mis bienes en 2 campamentos, pensando que si Esaú atacaba uno, el otro podría escapar. Aquella noche, solo y angustiado, me arrodillé y oré. «Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, tú que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien.
menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. La noche antes de nuestro encuentro, luché con un hombre misterioso hasta el amanecer. Al principio, no entendía quién era este hombre ni por qué luchábamos. La lucha fue intensa, y aunque estaba exhausto, no podía dejar de pelear. Al darse cuenta de que no podía vencerme, me tocó la cadera y me dislocó la articulación. Un dolor agudo me recorrió el cuerpo, pero no me rendí. «Déjame ir, porque raya el alba», dijo. Pero yo respondí, «No te dejaré ir si no me bendices». Fue entonces cuando supe que había luchado con Dios mismo. Me bendijo y cambió mi nombre de Jacob a Israel, diciendo, «Has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido». Este encuentro me transformó profundamente. Cojeando por la herida en mi cadera, me preparé para enfrentar a Esaú. Para mi sorpresa, Esaú me recibió con abrazos y lágrimas, perdonando el pasado y ofreciendo reconciliación. Fue un momento de sanación y renovación para nuestra familia. Nos abrazamos, y sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Establecimos nuestras vidas en la tierra de Canaán, y Dios continuó bendiciéndonos. Construí un altar en Betel, recordando la promesa que Dios me había hecho cuando huía de mi hermano. A pesar de los desafíos y pruebas, su mano siempre estuvo sobre mí y mi familia. Recordé siempre las promesas que Dios me hizo en Betel, y cómo, a pesar de mis errores y engaños, Él permaneció fiel. La vida en Canaán tuvo sus propias pruebas y tribulaciones. Mis hijos crecieron, y como es natural en las familias grandes, surgieron conflictos. Mi hijo José, el mayor de Raquel, se convirtió en mi favorito, lo que provocó envidia y resentimiento entre sus hermanos. Este favoritismo llevó a una serie de eventos dolorosos, incluyendo la venta de José como esclavo a Egipto, un engaño que me hizo creer que había sido devorado por una bestia salvaje. A pesar de estos momentos oscuros, Dios seguía trabajando en nuestras vidas. Años más tarde, durante una gran hambruna, descubrí que José estaba vivo y se había convertido en un hombre poderoso en Egipto. Fue un reencuentro lleno de lágrimas y alegría, y vi una vez más cómo Dios cumple sus promesas de formas que nunca podríamos prever. Mi familia se mudó a Egipto bajo la protección de José, y viví mis últimos años rodeado de mis hijos y nietos, agradecido por la fidelidad y la misericordia de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Si esta narración ha tocado sus corazones y les ha inspirado, les invito a dejar su me gusta en este video. Su apoyo es invaluable y nos ayuda a continuar trayendo más contenido inspirador y educativo. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo se publica el próximo episodio. Compartimos muchas más historias sagradas, llenas de enseñanzas y esperanza, que esperamos sean de gran bendición para ustedes y sus familias. Que Dios los bendiga abundantemente y que su fe se fortalezca día a día. Recuerden que, así como Dios guió a Jacob en sus viajes y transformaciones, Él también los guiará, si ustedes se lo permiten, en cada paso de su vida. Hasta la próxima. Bendiciones.